Muy buenos días, me llamo Jonathan David Vega Mendoza, estudiante de Seminario de Investigación y el día de hoy vengo a hacerles la defensa de mi ensayo académico, el impacto negativo de la falta de creatividad en proyectos gráficos. Para empezar quiero dejar una justificación del por qué realicé toda esta investigación. No se hizo con el objetivo de desmeritar a las tendencias actuales con las que se trabaja en esta disciplina, y mucho menos darle un foco excesivo a tendencias ya pasadas llegando al punto de la sobrevaloración y la nostalgia invasiva. Se busca entender cómo y por qué la unión de dos mundos puede dar como resultado una mejor línea de trabajo para el diseño gráfico, pero también se busca entender cómo y por qué las redes sociales tienen una repercusión muy negativa en estas áreas de trabajo. Esto porque no es un secreto para nadie que en las redes sociales abunda la desinformación, y más aún hay gente con malas intenciones que busca esparcirla a toda costa. Es en base a esta introducción que sacamos tres interrogantes para el desarrollo de este ensayo, entre las cuales tenemos: ¿por qué las redes sociales afectan el área laboral del diseño gráfico? ¿Por qué hay gente que romantiza el maltrato laboral? Y la última y la más importante de todas, el por qué la nostalgia puede servir para mejorar el trabajo. Comenzamos con la primera interrogante relacionada a las redes sociales. Aquí nos encontramos a dos culpables por igual. Sí, es cierto que los talentos de recursos humanos de Buenos Aires ha sacado una lista en la cual declara que el 76% de las empresas imparte asesorías sobre qué pueden publicar y qué no pueden publicar sus talentos empresariales, mientras que en otros campos deciden prohibir el uso de estas o dar un espacio seguro donde no se guardan secretos y hay confianza mutua entre todos. La razón del por qué se hace esto es porque se cree que lo que se publica en Internet afecta a las posiciones laborales. Y esto es muy cierto, puesto que hay una frase que se utiliza muy a menudo, y es que el Internet nunca olvida, ya sea por palabras incorrectas, opiniones de mal gusto, pero esto pareciera que únicamente quiere culpar a los empleados, pero en muchas ocasiones los culpables llegan a ser las empresas, puesto que el tener más poder sobre la información que suministran, entonces pueden manipularla a su gusto personal. Y cómo esto puede afectar en el área del diseño gráfico de muchas formas, ya sea transformando un entorno tóxico donde hay rivalidades y roces entre talentos y jefes a algo completamente distinto. Nos venden un entorno donde hay crecimiento personal, donde se aprende cada día, y eso en realidad es una mentira, puesto que lo hacen para atrapar incautos, principalmente a jóvenes de entre 18 y 21 años, a adultos mayores de más de 30. Aquí es donde entra un factor muy importante, y es que se hace énfasis de un mito muy malo que dice que la creatividad funciona bajo presión, pero nunca se debe mezclar la presión y la sobreexplotación laboral, puesto que en palabras de Piera 24, él declara que la creatividad es una herramienta que nos ayuda a encontrar soluciones a problemas que se nos plantean. Sin esta herramienta no va a haber un buen flujo de trabajo en las empresas, independientemente de si se trata del diseño gráfico, del arte, de la música. Para cualquier cosa que se ponga enfrente siempre se necesita un toque de creatividad para resolverla. Otros factores que afectan la creatividad en base al autor que mencioné previamente son la monotonía. Este es un punto bastante álgido, puesto que la monotonía se refiere a todo aquello que ya estamos acostumbrados a ver día tras día. Son los mismos entornos los que pueden llegar a limitar el pensamiento creativo, puesto que no se ve absolutamente nada nuevo. También tenemos la agenda sobrecargada, la presión que se ejerce sobre los diseñadores y por sobre todo la zona de confort o la procrastinación. De estos dos puntos quiero sacar algo muy importante. Se habla de procrastinación y de la zona de confort como que si algo fuese culpa del diseñador todo el tiempo, cuando no es así. Recordemos que esto es un estándar que se impone porque necesitan seguir una línea para mantener el éxito de la empresa. Y esto es un error, porque en caso de que la empresa fracase, los primeros culpables van a ser los diseñadores, que fueron los que se esforzaron
en crear esa estrategia publicitaria que les dio el fracaso, cuando no es del todo cierto. Inculcar una mentalidad de no salir por fuera de la caja va en contra de todos los principios del diseño gráfico, porque no se trata de quedarse en una zona segura, se trata de explorar y ser diferente al resto. Y vamos con otro tema muy tocado hasta el cansancio, pero que ha sido transformado para mal. Romper con la rutina diaria y salir de la zona de confort es un mito usado hasta el hartazgo, puesto que no todos tienen las mismas capacidades para salir de esta. No todos, no todos responden a los problemas de su vida diaria de la misma manera. Por lo que decir que hay que salir de la rutina diaria es una respuesta cuanto menos retrógrada y poco eficaz a día de hoy, puesto que cada cabeza es un mundo y no todos tienen por qué hacer las mismas cosas que los demás hacen para sentirse diferentes. A este último punto respondemos a la siguiente pregunta del ensayo, y es por qué la gente romantiza el maltrato laboral. Vivimos en una sociedad donde cada generación ha vivido la vida laboral de una manera distinta. Algunos la pasaron mejor que otros la pasaron peor. Y este último punto es algo que se hace muy presente en la crianza. Hay familias que creen que lo justo es enseñarle a sus hijos o a cualquier otro familiar que lo justo en un trabajo es que tengan que estar recibiendo constante acoso o o que lo estén reprendiendo constantemente, porque según así van a mejorar como trabajadores. Y esto es algo erróneo, porque no debemos adaptar a otras personas a vivir una realidad que ya no es la adecuada, puesto que el maltrato laboral actualmente puede ser ilegal, puede ser denunciado. Y esto afecta el área laboral del diseño gráfico, porque en palabras de Wharton en su publicación de 2025, otros factores que influyen en la baja de la creatividad son tomarse esta herramienta como un gasto excesivo, no mantener una buena comunicación con los diseñadores y, como había mencionado anteriormente, seguir una sola estrategia pensando que van a tener éxito constantemente. El primer punto es un tema muy interesante y es muy bueno saberlo. La creatividad no necesita dinero, no necesita tener a los mejores gurús del diseño. Solo necesita que se explote todo el talento posible, todo el potencial que tienen los diseñadores, los community managers, para darle a la empresa el lavado de cara que necesitan para posicionarse nuevamente en lo más alto de la competencia. A esto llegamos a la última pregunta del ensayo. ¿Cómo es que la nostalgia puede ayudarnos a mejorar este flujo de trabajo? La nostalgia ha tenido muchas investigaciones a lo largo de su descubrimiento. Por un lado tenemos la declaración de Gabriel Lombardi, de la Universidad de Psicología y de Medicina de Buenos Aires, Argentina. La define como el doctor del retorno. Es aquello que nos hace volver en el tiempo a un momento específico de nuestras vidas. Luego tenemos a Montagut en el año 2021, que la describe como un sentimiento no solo como un sentimiento, sino como una avalancha de emociones que nos devuelven hacia el pasado. Porque no solo se trata de tristeza, se trata de rabia, se trata de felicidad, por cosas que se hicieron y que no se hicieron, pero que también nos hace tomar en cuenta por qué fue que decidimos hacer lo que estamos haciendo actualmente. Nos hace querer retomar el camino que habíamos perdido hace un momento. En un mundo en donde constantemente estamos agobiados por el entorno laboral, por el entorno estudiantil, por la presión social, a veces hace falta un descanso para recordar qué es lo que nos define como personas, qué es lo que nos motiva a levantarnos día tras día. ¿Y cómo es que esto se aplica en el diseño gráfico? Pues vamos a ir por eso. En principios de década del siglo XXI, de los primeros años de los 2000, vivimos la época del maximalismo. Una época donde abundaba mucho la personalidad, donde se arriesgaban, donde no tenían miedo de expresar lo que sentían, donde hasta la cosa más simple, como una bolsita de Doritos, tenía detrás de sí el comercial más expresivo que se podía encontrar. Muchas de estas tendencias son el esquemorfismo, que une las tendencias del Frutiger Aero y el Frutiger Metro, que fueron popularizados por marcas como Nintendo, Windows e inclusive la misma Apple.
También tenemos la tendencia del Y2K o Y2K para entendernos mejor, que es una tendencia que buscaba aspirar al futuro, con colores metálicos, azules. Todo lo que tuviese que ver con el futuro era bienvenido. Y actualmente vivimos en la época del minimalismo. Colores más sólidos como el blanco, el negro o el beige y con un toque más elegante. Pero con esto quiero decir que el minimalismo es malo. Pues no, al contrario de eso. Podemos mezclar la elegancia del minimalismo con sus colores sólidos y la personalidad del maximalismo. Nadie dice que estas dos tendencias no se pueden combinar. En palabras de Gallardo en su publicación del año 2025, la nostalgia en el diseño gráfico funciona como una herramienta para la fusión de dos mundos. Es con esto que creamos herramientas innovadoras, piezas gráficas únicas y tendencias que pueden llegar a ser atemporales, porque no van a agotar a sus clientes. Y fue algo que había explicado Kushinki en su publicación del 2024 cuando habló de las tendencias de los años 2000. El esquemorfismo del frutigueraero mezcla dos mundos, la tecnología moderna y la naturaleza, algo que puede ser visto como un buen recibimiento, algo amigable. Palabras que en internet se definen como el futuro que nos prometieron, pero que nunca llegó. Que fue una simple estrategia de marketing, pero que se quedó plasmado en el colectivo de los jóvenes, especialmente de aquellos que usan redes sociales como TikTok e Instagram. Ya llegados al final de este ensayo, ¿qué conclusiones podemos sacar? Es gracias a estas herramientas que decidimos tomar este camino. Fue por eso que se decidió tocar el tema de la nostalgia, porque viendo hacia atrás entendemos por qué tomamos esta carrera, porque es un abanico amplio de posibilidades. No solo se trata de la publicidad, se trata de arte, se trata de fotografía, de programación, de ingeniería incluso si así lo desean. Y también quiero aclarar otro punto. Toda esta investigación se realizó utilizando autores confiables, pero también viendo el otro lado de la cara de la moneda. Siempre nos confiamos de la parte más superficial de un tema, pero no decidimos ver más allá de ello. Y es por esto que con mi defensa espero que se pueda valorar esa parte de la investigación, ver un poco más allá de lo que se tiene. Muchas gracias por su atención.